Nunca imaginó que vendería su libertad por 500.000 euros, pero ahí estaba, sosteniendo el bolígrafo como si pesara toneladas. El despacho del piso 32 tenía esas vistas de Madrid que solo los poderosos podían permitirse. Marcelina Zúñiga apretó los dedos contra su bolso raído, intentando no sentirse diminuta entre tanto lujo. Las facturas del hospital se arremolinaban en su mente como una tormenta que no cesaba. 73.000 euros. Una cifra imposible para una asistente ejecutiva que ganaba 1.200 al mes. ¿Segura de esto, Marcelina? La voz de Carmen resonó en su recuerdo, esa conversación de hacía apenas 2 horas en la cafetería de la esquina. Es tu jefe, por el amor de Dios. No sabemos qué clase de hombre es realmente, pero Marcelina sí lo sabía. Félix Campos llevaba 3 años siendo su jefe, y en todo ese tiempo había sido la definición perfecta de la frialdad profesional. Trajes impecables, decisiones tajantes, nunca una sonrisa de más. Un hombre que trataba los sentimientos como números en una hoja de cálculo. La puerta se abrió sin aviso. Félix entró con esa presencia que llenaba cualquier habitación, aunque fuera del tamaño de una catedral. Su traje gris marengo estaba perfectamente ajustado, cada pliegue en su lugar, como si la vida misma obedeciera sus órdenes. Sus ojos oscuros la estudiaron con la misma intensidad con la que revisaba los informes trimestrales. «Llegas puntual», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Eso me gusta». Marcelina se irguió en la silla de cuero que probablemente costaba más que su alquiler de 6 meses. Había aprendido a no dejarse intimidar por él, aunque su estómago hiciera piruetas cada vez que la miraba así. «Siempre soy puntual, señor Campos». «Félix», la corrigió acercándose al escritorio con pasos medidos. «Si vamos a ser socios en esto, creo que podemos prescindir de las formalidades». «Socios». La palabra sonaba extraña viniendo de él. Marcelina observó cómo se sentaba frente a ella, cómo sus manos largas y elegantes se posaron sobre el contrato que cambiaría todo. Esas mismas manos que había visto tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, ahora temblaban casi imperceptiblemente. «¿Tu madre sigue en el Hospital de la Paz?», preguntó él, y por primera vez en 3 años, su voz tenía algo parecido a la calidez humana. Marcelina asintió, sin confiar en su voz. Pensar en su madre, tan frágil en esa cama de hospital, con esa enfermedad rara que devoraba sus ahorros tan rápido como consumía su cuerpo, le revolvía el estómago. El tratamiento experimental en Suiza, ¿cuánto dijeron que costaba? «Demasiado», susurró ella. «Más de lo que podré ganar en toda mi vida». Félix asintió lentamente, como si confirmara cálculos que ya había hecho en su cabeza. Se inclinó hacia adelante, y por un momento, Marcelina creyó ver algo vulnerable en sus ojos, algo que desaparecía tan rápido como había llegado. «Mi abuelo construyó este imperio desde cero», dijo él, señalando hacia la ventana, hacia la ciudad que se extendía a sus pies. «Cuando murió, dejó una cláusula muy específica en su testamento. Si no me caso antes de los 37 años, pierdo todo. La empresa, las propiedades, el legado de 4 generaciones. ¿Y cuántos años tienes?», preguntó Marcelina, aunque ya conocía la respuesta. 36. «Me quedan 8 meses». El silencio se instaló entre ellos como un tercero no invitado. Marcelina podía escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. 8 meses, 500.000 euros, su madre viviendo, su jefe conservando su imperio. «¿Por qué yo?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Tienes recursos para conseguir cualquier mujer que...». «Porque te conozco», la interrumpió él. «En 3 años, nunca has llegado tarde, nunca has cometido errores importantes, nunca has tratado de seducirme para obtener favores. Eres confiable, confiable». No era exactamente el cumplido que una mujer de 27 años esperaba escuchar, pero viniendo de Félix Campos, sonaba casi como una declaración de amor. «¿Y después?», preguntó ella. «¿Cuando se acaben los 12 meses del contrato? Después, cada uno seguirá su camino. Tú tendrás el dinero para salvar a tu madre y empezar una nueva vida. Yo tendré mi empresa asegurada. Un trato justo para ambos». Marcelina miró el contrato otra vez. Las letras parecían bailar ante sus ojos cansados. 12 meses, fingiendo ser la esposa de un hombre que la veía como una empleada eficiente. 12 meses compartiendo casa, mesa,
Quizás cama si era necesario para mantener las apariencias. Habría que... Comenzó a preguntar sintiendo calor en las mejillas. El matrimonio sería completamente platónico, respondió él rápidamente, como si hubiera leído sus pensamientos. Tendríamos habitaciones separadas. Solo necesitamos mantener las apariencias en público. Algo en el pecho de Marcelina se sintió extrañamente decepcionado, aunque no sabía por qué. Mi familia, murmuró él, pasándose una mano por el cabello oscuro. Van a hacer preguntas, van a investigarte. Mi hermana Sofía especialmente. No será fácil. Puedo manejar a tu hermana, dijo Marcelina con más confianza de la que sentía. Por primera vez desde que lo conocía, Félix Campos sonrió. No fue una sonrisa completa, apenas una curva sutil en la comisura de sus labios, pero transformó completamente su rostro. Por un segundo, pudo ver al hombre que se escondía detrás del empresario implacable. «Estoy seguro de que sí puedes», murmuró él. Marcelina tomó el bolígrafo. El metal estaba frío contra sus dedos temblorosos. 500.000 euros. La vida de su madre. Su futuro. ¿Alguna regla más que deba conocer?, preguntó. Solo una, dijo él, y su voz se volvió más grave. Pase lo que pase, esto es solo un negocio. No podemos permitir que los sentimientos compliquen las cosas. Marcelina lo miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Había algo ahí, algo que sus palabras trataban de negar, pero que su mirada confirmaba. Una chispa de algo peligroso que hizo que el aire de la habitación se sintiera más espeso. «Entendido», susurró ella, aunque una vocecita en su cabeza le decía que ya era demasiado tarde para esa advertencia. Firmó su nombre con trazos firmes y decididos. Marcelina Zúñiga acababa de venderse por 500.000 euros, y lo extraño era que no se sentía humillada, se sentía poderosa. Félix firmó después, sus movimientos precisos y controlados como siempre. Cuando terminó, guardó su copia del contrato en el cajón de su escritorio y la miró con una intensidad que le erizó la piel. «Bienvenida a la familia, esposa». La palabra «esposa» salió de sus labios como una caricia involuntaria, y Marcelina sintió algo removerse en su estómago que no tenía nada que ver con los nervios del momento. Se levantó para irse, pero cuando llegó a la puerta, la voz de él la detuvo. «Marcelina». Se giró, y lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. Por una fracción de segundo, la máscara de frialdad se resquebrajó completamente, y lo que quedó al descubierto fue puro deseo masculino, ardiente e incontrolable. «Que tengas una buena noche, mi esposa». Y en ese momento, Marcelina supo que los próximos 12 meses serían cualquier cosa menos platónicos. La realidad la golpeó como agua helada cuando salió del ascensor en la planta baja. Marcelina caminó por el vestíbulo de mármol de Campos Enterprises, sintiendo que cada paso resonaba como un eco de su decisión. Los guardias de seguridad la saludaron con la misma deferencia de siempre, sin saber que acababa de convertirse en algo más que la eficiente asistente del CEO, mucho más. El aire fresco de la noche madrileña le llenó los pulmones cuando salió a la calle, pero no logró calmar el torbellino que tenía en el pecho. 500.000 euros. Las palabras danzaban en su mente como cifras de lotería. Su teléfono vibró en el bolso. «¿Cómo ha ido? No puedo dormir sin saberlo». Carmen, Marcelina, se detuvo bajo una farola, observando el mensaje mientras la gente pasaba a su alrededor. ¿Cómo explicarle a su mejor amiga que acababa de firmar un contrato de matrimonio como si fuera una póliza de seguros? «Hablaremos mañana». Todo salió bien, mintió. Nada había salido como esperaba. Había entrado al despacho preparada para una transacción fría y comercial, pero la forma en que Félix la había mirado al final sacudió la cabeza. Eran imaginaciones suyas, tenía que serlo. El trayecto en metro hasta su pequeño apartamento en Carabanchel le dio tiempo para procesar lo ocurrido. Entre el traqueteo de los vagones y el murmullo de otros pasajeros nocturnos, intentó racionalizar sus sentimientos. Era normal sentirse nerviosa después de tomar una decisión tan drástica, normal que su corazón siguiera acelerado, normal que no pudiera sacarse de la cabeza la manera en que él había pronunciado «mi esposa». Su edificio la recibió con su fachada desgastada y su portero automático que funcionaba cuando quería. Subió los 4 pisos por las escaleras, como siempre, porque el ascensor llevaba 3 meses averiado.
Cada escalón le recordaba la distancia entre su mundo y el de Félix Campos. Al abrir la puerta de su apartamento, el contraste se hizo aún más evidente. 40 metros cuadrados que compartía con facturas sin pagar, muebles heredados de su abuela y el permanente aroma a las medicinas de su madre que aún impregnaba las paredes, aunque hacía semanas que no vivía allí. Se dejó caer en el sofá desgastado y cerró los ojos. En 12 horas, todo cambiaría. Félix había sido claro. La boda sería en el juzgado, discreta pero legal. Después, se mudaría a su ático en Salamanca, una vida completamente nueva que empezaría con una mentira. El timbre la sobresaltó. Eran las 11 de la noche. Nadie la visitaba a esas horas. Se acercó a la puerta con cautela. «Sí, soy Miguel, el conductor del señor Campos. Traigo algo para usted». Marcelina frunció el ceño. Abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 50 años, de aspecto bondadoso, que sostenía una elegante caja negra. «El señor Campos pensó que podría necesitar esto mañana», dijo Miguel con una sonrisa paternal, «y me pidió que le dijera que el coche pasará a recogerla a las 9 en punto». La caja contenía un vestido azul marino de corte impecable, zapatos a juego y un collar de perlas que probablemente costaba más que su salario anual. Todo en su talla exacta. Claro, él conocía sus medidas de los uniformes de la empresa. «Miguel», lo llamó antes de que se fuera, «¿usted sabe por qué el señor Campos está haciendo esto?» El hombre mayor la estudió con ojos sabios, como si pudiera ver más allá de las apariencias. «En los 8 años que llevo trabajando para él, nunca lo había visto tan nervioso como esta tarde», dijo con cuidado. «Sea lo que esté pasando entre ustedes dos, le aseguro que para él no es solo un negocio». Las palabras de Miguel resonaron en su mente mucho después de que se fuera. Se probó el vestido frente al espejo rajado de su armario. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella, y quizás lo había sido. A las 2 de la madrugada, seguía despierta. Había llamado al hospital para hablar con su madre, pero las enfermeras le dijeron que estaba durmiendo gracias a los nuevos calmantes. Por primera vez en meses, su madre no sentía dolor, y mañana ese alivio sería permanente. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «¿No puedes dormir tampoco? F». El corazón le dio un vuelco. «Félix, ¿cómo había conseguido su número personal? ¿Cómo tienes mi teléfono? Soy tu jefe. Tengo todos tus datos, ¿recuerdas? Además, mañana serás mi esposa. Debería conocer el número de mi esposa». Otra vez esa palabra, esposa. Cada vez que la leía, algo se removía en su estómago. «¿Te arrepientes?», escribió él. Marcelina se quedó mirando la pregunta durante varios minutos. ¿Se arrepentía? Su madre viviría. Sus deudas desaparecerían. Tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Pero algo en el fondo de su corazón le susurraba que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más complicado de lo que había imaginado. «No. ¿Y tú? Pregúntame dentro de un año». La respuesta la dejó intrigada. Había algo en esas palabras que sonaba más a promesa que a amenaza. «Miguel me trajo el vestido. Es hermoso. Te quedará perfecto. Siempre te queda todo perfecto». Marcelina se incorporó en la cama. Félix se había fijado en cómo le quedaba la ropa. Durante 3 años, había creído que apenas reparaba en su existencia más allá de su eficiencia profesional. «¿Félix? Sí. ¿Por qué realmente me elegiste a mí?» Esta vez, la respuesta tardó en llegar. Cuando por fin apareció en su pantalla, Marcelina tuvo que leerla 3 veces para asegurarse de que no estaba soñando. «Porque en 3 años has sido la única mujer que ha conseguido que me olvide de los negocios cuando sonríes». Marcelina se quedó mirando el mensaje hasta que las letras se difuminaron. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podrían escucharlo a través de las paredes. Escribió y borró una respuesta 10 veces. Al final solo puso: «Buenas noches, Félix. Buenas noches, mi futura esposa». Cuando por fin logró dormirse, cerca del amanecer, soñó con ojos oscuros que la miraban como si fuera la única mujer en el mundo. Y cuando despertó 4 horas después, con el sol colándose por las cortinas baratas de su apartamento, supo que algo había cambiado irreversiblemente. El timbre sonó exactamente a las 9. Miguel la esperaba junto a un Mercedes negro que brillaba como un espejo bajo el sol matutino. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas para ver el espectáculo. «Buenos días, señora Campos.
dijo Miguel con una sonrisa cómplice mientras le abría la puerta. Y mientras el coche se alejaba de su antigua vida, Marcelina no pudo evitar preguntarse si Félix también habría pasado la noche despierto pensando en ella. El juez pronunció las palabras que cambiarían todo, pero Marcelina apenas las escuchó por encima del rugido de su propio corazón. Por el poder que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer. El registro civil de Madrid olía a papel viejo y decisiones irrevocables. Marcelina sostenía un ramo de rosas blancas que Félix había aparecido con esa mañana, como si hubiera leído en algún manual que las esposas necesitaban flores el día de su boda, incluso las bodas falsas. «Puede besar a la novia», añadió el juez con una sonrisa rutinaria. El silencio se instaló entre ellos como un muro invisible. Félix la miró con esos ojos oscuros que parecían buscar una respuesta que ella no sabía cómo dar. Los testigos, Miguel y Carmen, que había llegado tarde y aún tenía cara de shock, los observaban expectantes. «Es solo por las apariencias», murmuró él, acercándose lentamente. «Lo sé», susurró ella, pero su voz tembló al decirlo. Cuando los labios de Félix rozaron los suyos, fue como si el mundo se detuviera por completo. No fue el beso casto y protocolar que ambos esperaban. Fue suave, cálido, y duró exactamente 3 segundos más de lo que debería haber durado un beso de conveniencia. Cuando se separaron, Marcelina vio algo en sus ojos que la hizo olvidar por completo que aquello era solo teatro. «Felicidades», dijo Carmen con una sonrisa forzada cuando salieron del juzgado. «Aunque sigo pensando que estás completamente loca». Miguel se acercó con discreción y le entregó a Félix las llaves del Mercedes. «El señor preferirá conducir hoy, ¿verdad?». Era la primera vez que Marcelina veía a Félix al volante. Sus manos se movían con la misma precisión con la que manejaba los negocios, pero había algo diferente en él, una tensión en los hombros, una forma de mirar por el retrovisor que no tenía nada que ver con el tráfico. «¿Nerviosa?», preguntó él mientras se detenían en un semáforo. «¿Debería estarlo? Probablemente». El ático de Félix en el barrio de Salamanca era exactamente lo que esperaba. Moderno, minimalista, con vistas que quitaban el aliento y esa frialdad impersonal que gritaba: «Aquí vive un hombre que no necesita a nadie». Marcelina dejó su pequeña maleta en el vestíbulo de mármol y se sintió como una intrusa. «Tu habitación está aquí», dijo él, guiándola por un pasillo que parecía interminable. «Tiene baño privado y vestidor. He hecho que traigan algunas cosas que podrías necesitar». Algunas cosas resultó ser un vestuario completo: vestidos, zapatos, ropa interior de encaje que la hizo sonrojar, productos de belleza que nunca se habría permitido comprar, todo en su talla exacta, todo de primeras marcas. «¿Cómo sabías?» «Tengo buen ojo para los detalles», dijo él, pero evitó mirarla directamente. «Cena a las 9. Espero que te guste la comida española tradicional». Se fue antes de que pudiera responder, dejándola sola en una habitación que era más grande que todo su antiguo apartamento. Marcelina se sentó en la cama, que era tan suave que parecía una nube, y trató de procesar que esa era su nueva realidad. A las 9 en punto, bajó al comedor. Félix había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y una camisa blanca remangada que lo hacía parecer más joven, más accesible, más peligroso para su paz mental. «Espero que tengas hambre», dijo él. «He preparado paella. ¿Tú has cocinado?». Por primera vez desde que lo conocía, Félix se veía genuinamente tímido. «Mi abuela me enseñó cuando era niño. Decía que un hombre que no sabe cocinar para una mujer no sabe realmente amarla». La frase flotó entre ellos cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar. Marcelina probó la paella y cerró los ojos involuntariamente. Era perfecta, cada grano de arroz en su punto, el sofrito con el equilibrio exacto de sabores. «Está increíble», murmuró. «Tu abuela tenía razón». «¿Sobre qué?». «Sobre que sabes cocinar para una mujer». Félix la miró por encima de su copa de vino, y esa mirada fue tan intensa que Marcelina sintió calor subiendo por el cuello. «Marcelina». «¿Sí? ¿Por qué aceptaste realmente? Y no me digas que solo por el dinero. Conozco mujeres que habrían aceptado por menos». Ella jugueteó con el tenedor, buscando las palabras correctas. «Porque cuando me lo propusiste, por primera vez en años sentí que alguien me necesitaba. No solo mis servicios profesionales o mi ayuda económica. A mí».
Yo no... No tienes que explicarlo, lo interrumpió. Sé que es solo un contrato, pero durante 12 meses podré fingir que soy importante para alguien. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Félix dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. ¿Y si no fuera fingido? Las palabras salieron tan bajas que Marcelina pensó que las había imaginado. ¿Qué? Nada, dijo él rápidamente, recuperando su compostura. El vino me está afectando. Pero Marcelina había visto la verdad en sus ojos antes de que pudiera esconderla. Había visto vulnerabilidad, deseo y algo que se parecía peligrosamente a ternura. Después de cenar, él se disculpó para hacer unas llamadas de trabajo. Marcelina subió a su habitación, pero el sueño no llegaba. Cerca de medianoche, bajó a la cocina por un vaso de agua. La luz estaba apagada, pero la silueta de Félix se recortaba contra la ventana. Estaba descalzo, con la camisa parcialmente desabrochada, mirando la ciudad como si buscase respuestas en las luces de Madrid. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó ella en voz baja. Él se giró lentamente. En la penumbra, sus facciones se veían más suaves, más humanas. «Sigo pensando en lo que dijiste durante la cena», murmuró, «sobre fingir que eres importante para alguien». Marcelina se acercó hasta quedar a 1 metro de él, lo suficientemente cerca para sentir el aroma de su colonia mezclada con algo más personal, más íntimo. «Era solo una observación», susurró. «No», dijo él, y su voz sonó ronca. «Era mucho más que eso». Se miraron en silencio, el aire cargado de una tensión que ya no podían negar. Félix levantó la mano lentamente, como si fuera a tocar su mejilla, pero se detuvo a centímetros de su piel. «Este contrato nos va a destruir a los dos», murmuró. «¿Por qué?». Los ojos de él brillaron en la oscuridad. «Porque ya no estoy seguro de poder fingir que esto es solo un negocio». Y antes de que Marcelina pudiera responder, él salió de la cocina, dejándola sola con el eco de sus palabras y la certeza de que los próximos 11 meses y 29 días serían los más peligrosos de su vida. Sofía Campos tenía la sonrisa más falsa que Marcelina había visto en su vida, y eso ya era decir mucho. «Así que tú eres la afortunada», dijo la hermana de Félix, pronunciando la última palabra como si fuera veneno. «Qué romántico que mi hermano se haya casado con su secretaria, como en las novelas baratas». «Asistente ejecutiva», corrigió Marcelina con una sonrisa igualmente dulce. «Y sí, supongo que el amor llega cuando menos lo esperas». Estaban en el salón principal de la mansión familiar en La Moraleja, donde Félix había insistido en presentarla oficialmente a su familia 3 días después de la boda. La casa era un monumento al dinero viejo español. Tapices antiguos, retratos de antepasados severos y esa atmósfera opresiva que gritaba «Aquí no entran los advenedizos». Félix apareció con 2 copas de champán y cuando le entregó una a Marcelina, sus dedos se rozaron más tiempo del necesario. Ella había aprendido a reconocer esos pequeños gestos. Eran su forma de darle apoyo silencioso en territorio enemigo. «Sofía, espero que estés siendo amable con mi esposa», dijo él, y había una advertencia sutil en su tono. «Por supuesto», respondió Sofía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo estaba preguntándole sobre su familia. ¿Tus padres qué hacen, querida?». Marcelina sintió la trampa antes de que se cerrara. Sofía había investigado, por supuesto. Sabía perfectamente que su padre había muerto y que su madre estaba enferma. «Mi padre era electricista», respondió con la barbilla en alto. «Murió hace 2 años. Mi madre está recuperándose de una enfermedad». «Oh, qué triste», dijo Sofía con falsa compasión. «¿Muy cara la recuperación?». «Porque entiendo que Félix ya ha transferido una cantidad considerable a cuentas médicas privadas». El silencio se hizo espeso como la miel. Marcelina sintió la sangre agolpándose en sus mejillas, pero mantuvo la compostura. No le daría a esa víbora el placer de verla desmoronarse. «Mi esposa no tiene que justificar nada ante nadie», intervino Félix con una frialdad que helaba. «Y mucho menos ante ti. Solo me preocupo por ti, hermano», replicó Sofía. «Es muy conveniente que aparezcas casado justo cuando el plazo del testamento del abuelo está por vencerse». «Sofía». La voz de Félix sonó como un latigazo. «Una palabra más y te vas». Pero Marcelina se adelantó. Se levantó lentamente, dejó su copa sobre la mesa de cristal y miró a Sofía directo a los ojos. «Tienes razón», dijo con voz tranquila.
Es muy conveniente. También es conveniente que tu hermano sea un hombre íntegro que cumple con sus responsabilidades, tanto familiares como empresariales, y es especialmente conveniente que sea lo suficientemente inteligente como para elegir a alguien que lo ame por quien es, no por lo que tiene. Sofía parpadeó claramente, no esperando esa respuesta. ¿Lo amas?, preguntó con una sonrisa cruel. ¿O amas su cuenta bancaria? Marcelina sintió que Félix se tensaba a su lado, pero no apartó la mirada de Sofía. Amo que sea el tipo de hombre que cocina paella para su esposa después de un día difícil, dijo, y notó que Félix la miraba sorprendido. Amo que recuerde cómo me gusta el café por las mañanas. Amo que me mire como si fuera lo más importante del mundo, incluso cuando estoy despeinada y en pijama. No era mentira. Todo eso había pasado en los últimos 3 días, pequeños gestos que Félix hacía sin darse cuenta, como si cuidar de ella fuera lo más natural del mundo. «Qué tierno», murmuró Sofía. «¿Y él te ama a ti?». Marcelina sintió el mundo detenerse. Era la pregunta que no tenía respuesta, la que los mantenía despiertos por las noches en habitaciones separadas, fingiendo que el aire no se electrizaba cada vez que se cruzaban en el pasillo. «Pregúntaselo a él», respondió finalmente. Sofía se giró hacia su hermano con los ojos brillantes de malicia. «¿Y bien, Félix? ¿Amas a tu conveniente esposa?». El silencio se alargó eternamente. Marcelina podía escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Félix la miró, y en sus ojos vio algo que la dejó sin aliento. «La amo», dijo él con voz ronca. «La amo tanto que me asusta». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago en calma. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcelina sintió que las piernas le temblaban. «Imposible», murmuró Sofía. «Llevan casados 3 días». «He estado enamorado de ella durante 3 años», confesó Félix, sin apartar los ojos de Marcelina. «Cada día que entraba en mi oficina, cada sonrisa que me dirigía, cada vez que se preocupaba porque trabajara demasiado tarde, he estado enamorado y era demasiado cobarde para admitirlo». Marcelina sintió que el aire le faltaba. ¿Era verdad? ¿O era solo una actuación magistral para silenciar a su hermana? «Eso es», Sofía tartamudeó. «¿Patético?», completó Félix. «Sí, lo es. Un hombre de 36 años que necesitó inventar un contrato de matrimonio para tener la excusa de estar cerca de la mujer que ama». Se acercó a Marcelina y tomó sus manos temblorosas. «Perdóname», murmuró. «Perdóname por arrastrarte a esto, por hacerte pasar por esta humillación, por ser tan cobarde que necesité 500.000 euros para pedirte que fueras mi esposa, Félix», susurró ella. «Si quieres irte, lo entenderé. Puedes quedarte con el dinero, ayudar a tu madre, empezar de nuevo lejos de toda esta locura». Marcelina lo miró a los ojos y vio la verdad desnuda, sin filtros, sin máscaras. Vio 3 años de deseo contenido, de amor negado, de un hombre poderoso que se había sentido impotente ante sus propios sentimientos. «¿Y si no quiero irme?», preguntó con voz apenas audible. «¿Y si no quiero que te vayas?», respondió él. Sofía se aclaró la garganta ruidosamente. «Esto es muy emotivo, pero sigo pensando que...». «Sofía», la interrumpió Félix sin apartar los ojos de Marcelina. «Vete». «¿Perdón?». «Que te vayas. Ahora, mi esposa y yo tenemos cosas de las que hablar». Cuando Sofía se fue, murmurando indignada, se quedaron solos en ese salón lleno de retratos ancestrales que parecían juzgarlos desde sus marcos dorados. «¿Era verdad?», preguntó Marcelina. «Todo lo que dijiste». Félix soltó sus manos y se pasó los dedos por el cabello. «Cada palabra», confesó. «Y ahora probablemente pienses que soy un manipulador que te engañó para casarte conmigo». Marcelina se acercó hasta quedar a centímetros de él. «Pienso que eres un idiota», dijo. «Un idiota que podría haber ahorrado 500.000 euros con solo invitarme a cenar». Y cuando él sonrió, esa sonrisa real y devastadora que transformaba por completo su rostro, Marcelina supo que estaba completamente perdida. La lluvia golpeaba contra los ventanales del ático, como si el cielo quisiera acompañar el ritmo acelerado de su corazón. Marcelina se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada, dando vueltas en su cama, reviviendo cada palabra de la confesión de Félix. «He estado enamorado de ella durante 3 años». Las palabras resonaban en su mente como una melodía que no podía dejar de escuchar. ¿Cuántas veces había sentido su mirada sobre ella
durante esas largas jornadas de trabajo. ¿Cuántas veces había interpretado mal su intensidad, creyendo que era solo concentración profesional, cuando en realidad era algo mucho más profundo? Un ruido en la cocina la sacó de sus pensamientos. Bajó descalza, con el camisón de seda que él había comprado para ella, sintiendo el mármol frío bajo sus pies. Félix estaba frente a la cafetera, con el torso desnudo y unos pantalones de pijama que colgaban peligrosamente bajos en sus caderas. ¿No puedes dormir?, preguntó ella suavemente. Él se giró y la miró de una forma que la hizo estremecer. Sus ojos recorrieron lentamente su figura, desde los pies descalzos hasta el cabello suelto que caía en ondas sobre sus hombros. «Desde que te conozco, no duermo bien», murmuró. «Pero desde que vives aquí es imposible». «¿Por qué?». Él se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa, pero había algo vulnerable en su mirada que la tranquilizaba y la excitaba a la vez. «Porque estás a 10 metros de mi habitación, y cada noche me quedo despierto imaginando cómo sería tocarte, besarte, hacerte mía de verdad». Las palabras salieron cargadas de una honestidad brutal que la dejó sin aliento. Marcelina sintió el calor subiendo por su cuello, extendiéndose por todo su cuerpo como una ola de fuego. «Félix, dime que pare», susurró él. «Dime que me vaya a mi habitación y finja que esto es solo un contrato, porque si no lo haces, no voy a poder controlarme». En lugar de responder con palabras, Marcelina se acercó hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel. Levantó la mano lentamente y la posó sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón latía desbocado bajo sus dedos. «¿Y si no quiero que te controles?». Él cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «¿Estás segura? Porque una vez que cruce esa línea, no habrá vuelta atrás. Ya no podremos fingir que esto es solo un negocio». «Nunca fue solo un negocio», confesó ella. «Al menos no para mí». Los ojos de Félix se abrieron de golpe. «¿Qué quieres decir?». Marcelina respiró profundo, reuniendo el valor para la confesión que había estado guardando durante tanto tiempo. «Que durante 3 años, cada mañana cuando entraba en tu oficina, mi corazón se aceleraba, que inventaba excusas para quedarme hasta tarde solo para pasar más tiempo contigo, que cuando me propusiste el contrato, parte de mí se alegró porque significaba que no tendría que perderte». Él la miró como si acabara de confesar el secreto más maravilloso del mundo. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Cómo iba a hacerlo?», susurró ella. «Eras mi jefe, yo era tu empleada. Tú tenías el mundo a tus pies y yo apenas podía pagar el alquiler». Félix levantó las manos y acarició su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Eres lo más valioso que tengo», murmuró. «Lo único que realmente importa». Cuando la besó, fue como si el mundo se incendiara a su alrededor. No fue el beso casto del juzgado, ni un roce accidental. Fue hambre, desesperación, 3 años de deseo contenido liberándose de una vez. Marcelina se derritió contra él, sintiendo cómo sus propias defensas se desmoronaban una por una. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Te amo tanto que duele». «Y yo a ti», respondió ella. «Llevo amándote tanto tiempo que ya no recuerdo cómo era no amarte». Él la alzó en brazos sin previo aviso, y Marcelina se aferró a su cuello, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo sus manos. La lluvia seguía golpeando los ventanales, mientras él la llevaba escaleras arriba, pero ahora sonaba como una sinfonía que acompañaba el momento más importante de sus vidas. «¿Estás segura?», preguntó él una vez más cuando llegaron al pasillo, deteniéndose entre las 2 habitaciones. En lugar de responder, Marcelina lo besó con toda la pasión que había estado guardando, vertiendo en ese beso 3 años de amor silencioso, de noches solitarias soñando con él, de deseo negado y esperanzas secretas. «¿Tu habitación o la mía?», murmuró contra sus labios. «La mía», dijo él con voz ronca. «Quiero despertarme contigo en mi cama, en mi espacio, como he soñado todas las noches desde que llegaste». La habitación de Félix era masculina y elegante, dominada por una cama enorme con sábanas de color gris oscuro. Pero Marcelina apenas tuvo time para fijarse en los detalles, porque él la deposité suavemente sobre el colchón y la miró como si fuera una obra de arte. «Eres tan hermosa», murmuró trazando la línea de su mandíbula con el dedo.
Cada día en la oficina era una tortura, verte tan cerca y no poder tocarte. Marcelina lo atrajo hacia ella, perdiendo los dedos en su cabello oscuro. «Ya no tienes que contenerte», susurró. «Soy tuya». Lo que sucedió después fue más que pasión física. Fue la fusión de dos almas que habían estado buscándose durante años, el encuentro de dos corazones que por fin admitían la verdad. Cuando se amaron bajo la lluvia madrileña, cada caricia era una promesa, cada beso una declaración, cada suspiro una oración de gratitud por haber encontrado al fin lo que sus corazones habían estado buscando. Después, mientras yacían entrelazados, escuchando cómo la lluvia se convertía en una suave llovizna, Félix trazó círculos perezosos en su espalda desnuda. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró ella. «El contrato especifica que...» «Al diablo el contrato», la interrumpió él. «Esto ya no tiene nada que ver con contratos, ni con dinero, ni con empresas familiares». Marcelina se incorporó para mirarlo, apoyando la barbilla en su pecho. «¿Entonces qué es?». Él sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro y que ahora era solo para ella. «Es amor, mi vida, puro y simple amor». Y mientras la madrugada se convertía lentamente en amanecer, ninguno de los dos imaginaba que sus momentos de felicidad perfecta estaban contados. El teléfono de Félix sonó a las 6 de la mañana, arrancándolos de la burbuja perfecta en la que habían vivido durante 2 semanas. Marcelina se acurrucó más contra su pecho, protestando adormilada mientras él estiraba el brazo para alcanzar el móvil. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas, bañando sus cuerpos entrelazados en una luz dorada que hacía que todo pareciera un sueño. «Campos», contestó él con voz ronca. La voz del otro lado era tan aguda que Marcelina pudo escucharla claramente. Era Rodrigo, el director financiero de la empresa, y sonaba al borde del pánico. «Félix, necesito que vengas ahora mismo. Los accionistas mayoritarios han convocado una reunión de emergencia. Hay problemas, serios problemas con tu matrimonio». Marcelina sintió cómo el cuerpo de Félix se tensaba contra el suyo, se incorporó cubriéndose con la sábana y vio que toda la felicidad había desaparecido de su rostro. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó él, aunque su tono ya indicaba que conocía la respuesta. «Han contratado un investigador privado. Saben lo del dinero transferido para el tratamiento de la madre de Marcelina. Saben que ella era tu empleada. Y tienen una copia del contrato matrimonial». El mundo se detuvo. Marcelina sintió que toda la sangre se le agolpaba en el estómago, formando un nudo de náusea que le quitó el aliento. El contrato, ese maldito papel que había firmado hacía un mes y que ahora parecía una bomba de relojería. «Imposible», murmuró Félix. «Ese documento está en mi caja fuerte personal. Alguien filtró la información, Félix. Y no tengo que decirte lo que esto significa para la empresa y para ti». Félix colgó sin más palabras. Se quedó sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, completamente desnudo y vulnerable como Marcelina nunca lo había visto. «¿Qué va a pasar?», preguntó ella con voz temblorosa. «Van a intentar quitarme la empresa», respondió él sin levantar la vista. «Van a decir que cometí fraude matrimonial para burlar las cláusulas del testamento de mi abuelo». Marcelina se levantó y se puso una bata, sintiendo de repente que su desnudez la hacía más vulnerable. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad que se despertaba abajo, ajena a la crisis que estaba a punto de destruir sus vidas. «¿Y pueden hacerlo?», preguntó. «¿Pueden quitarte todo?». Félix se vistió en silencio, cada movimiento cargado de una tensión que cortaba el aire. Cuando terminó, se acercó a ella y la tomó por los hombros. «Escúchame bien», dijo, y su voz tenía esa frialdad empresarial que no usaba con ella desde hacía semanas. «Van a venir por ti. Van a intentar pintarte como una cazafortunas que me sedujo para obtener dinero fácil. Pero tú sabes que no es verdad», susurró ella. «Tú sabes que lo que tenemos es real». «Yo lo sé», dijo él, pero había algo en sus ojos que la asustó. «Pero ellos no, y tienen pruebas muy convincentes de lo contrario». El timbre del apartamento sonó insistentemente. Félix miró su reloj y maldijo por lo bajo. «Son los abogados de la empresa. Han venido a buscarme». Cuando bajaron al vestíbulo, 3 hombres trajeados los esperaban con expresiones severas. Marcelina reconoció a uno de ellos. Era Gonzalo Herrera, el abogado principal de Campos Enterprises,
un hombre de 60 años que siempre la había tratado con desdén. «Buenos días, Félix», dijo Herrera. «Señora Campos, necesitamos hablar urgentemente». «Aquí no», respondió Félix. «En la oficina». «Me temo que no podemos esperar», insistió Herrera. «Los accionistas quieren una explicación inmediata, y francamente, después de ver las pruebas, nosotros también». Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de cristal del vestíbulo. Dentro había fotografías, documentos bancarios y, en el centro, una copia del contrato matrimonial. Marcelina sintió que las piernas le temblaban. Ahí estaba todo: las transferencias de dinero, las fechas que coincidían sospechosamente con su boda, incluso fotografías de ella entrando y saliendo del hospital donde estaba su madre. 500.000 euros transferidos 3 días después de la boda, leyó Herrera. Un matrimonio conveniente justo 8 meses antes del vencimiento del testamento. Una empleada que de repente se convierte en la heredera de un imperio. ¿Qué esperaban que pensáramos? «Esperen que piensen que me casé con la mujer que amo», respondió Félix con firmeza. «¿La mujer que amas?». Herrera sonrió con crueldad. «¿O la mujer que aceptó venderse por 500.000 euros?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcelina sintió todas las miradas posándose sobre ella, juzgándola, condenándola. Y lo peor de todo era que técnicamente tenían razón. Había aceptado el dinero, había firmado el contrato. Por mucho que sus sentimientos hubieran cambiado, los hechos hablaban por sí solos. «Marcelina no se vendió», dijo Félix. «Yo la contraté para que fuera mi esposa porque era demasiado cobarde para pedírselo como un hombre normal». «Qué romántico», murmuró Herrera. «Pero los tribunales no juzgan romanticismo, Félix. Juzgan hechos. Y los hechos dicen que cometiste fraude matrimonial». Uno de los otros abogados se aclaró la garganta. «La junta directiva ha decidido suspenderte temporalmente de todos tus cargos ejecutivos hasta que se resuelva esta situación, y están considerando seriamente demandar tanto a ti como a tu esposa por conspiración y fraude». Marcelina vio cómo el mundo de Félix se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que había construido un imperio, que controlaba cada aspecto de su vida con precisión militar, de repente parecía perdido y vulnerable. «Hay una salida», añadió Herrera después de una pausa dramática. «Una que podría salvarte de la ruina total». «¿Cuál?», preguntó Félix, aunque su tono indicaba que ya sospechaba la respuesta. «Anula el matrimonio, devuelve el dinero, declara que fue un error temporal causado por estrés empresarial, y quizás, solo quizás, los accionistas consideren dejarte mantener un puesto menor en la empresa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Marcelina sintió que cada una la golpeaba físicamente, abriéndole heridas que no sabía que podían existir. «¿Y si no lo hago?», preguntó Félix. «Pierdes todo: la empresa, las propiedades, tu reputación, y tu esposa enfrentará cargos criminales por extorsión y fraude matrimonial». Marcelina se acercó a Félix y tomó su mano, pero él no respondió al contacto. Tenía la mirada perdida, calculando, evaluando opciones como había hecho toda su vida empresarial. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó. 48 horas, respondió Herrera. «Después de eso, procederemos con las demandas». Cuando los abogados se fueron, el silencio en el apartamento era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Félix se quedó de pie junto a la ventana, dándole la espalda, con los hombros tensos como cuerdas a punto de romperse. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Marcelina con voz apenas audible. Él no se giró cuando respondió, y sus palabras la partieron por la mitad. «No lo sé. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer». Y en esa confesión de impotencia, Marcelina supo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida. La decisión llegó a Marcelina como un rayo de claridad en medio de la tormenta más oscura de su vida. Eran las 3 de la madrugada cuando se levantó de la cama donde Félix dormía inquieto, murmurando nombres de accionistas entre pesadillas. Durante las últimas 24 horas había visto cómo el hombre más poderoso que conocía se convertía en una sombra de sí mismo, comido por la ansiedad y la incertidumbre. Se vistió en silencio y bajó a la cocina, donde escribió una carta que sabía que le rompería el corazón a ambos. Sus lágrimas mancharon el papel mientras plasmaba las palabras que los separarían para siempre. «Mi amor, cuando leas esto,
ya me habré ido. No porque no te ame, sino porque te amo demasiado para ser la causa de tu destrucción. A las 6 de la mañana llamó a Miguel. «Necesito que me lleves al aeropuerto», le dijo con voz quebrada. «Pero antes, tenemos que hacer una parada en el despacho de Herrera». Miguel, que había visto crecer ese amor durante meses, la miró por el retrovisor con ojos comprensivos. «¿Está segura, señora Marcelina? El señor Félix la ama más que a su propia vida. Por eso mismo tengo que hacerlo», susurró ella. «Su vida vale más que mi felicidad». La oficina de Herrera estaba ubicada en uno de esos edificios antiguos del centro de Madrid que respiraban tradición y poder. Marcelina entró con la cabeza alta, vestida con el mismo traje azul que había llevado el día de su boda, como si fuera su armadura contra el dolor que estaba por venir. «Señora Campos», la recibió Herrera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa tan oportuna. Vengo a hacer un trato», dijo ella sin preámbulos, «y espero que sea un hombre de palabra». Herrera arqueó una ceja, claramente intrigado. «Escucho». Marcelina respiró profundo y puso sus cartas sobre la mesa. «Voy a anular el matrimonio voluntariamente. Voy a devolver cada euro de los 500.000 y voy a firmar una declaración jurada diciendo que seduje a Félix para obtener beneficio económico, exonerándolo completamente de cualquier responsabilidad». El silencio se alargó durante varios segundos. Herrera la estudió como si fuera un espécimen raro. «¿Y qué quiere a cambio?» «Que retiren todas las amenazas legales contra él, que le devuelvan su puesto como CEO y que esta conversación nunca haya existido». «Interesante», murmuró Herrera. «¿Y por qué haría usted algo así?» «Según nuestras investigaciones, se benefició considerablemente de este matrimonio». Las lágrimas que Marcelina había estado conteniendo durante horas comenzaron a desbordarse, pero su voz se mantuvo firme. «Porque lo amo», dijo simplemente. «Y cuando amas a alguien de verdad, estás dispuesta a renunciar a tu propia felicidad para proteger la suya». Herrera la miró durante un largo momento, y por primera vez desde que lo conocía, Marcelina creyó ver algo parecido al respeto en sus ojos. «Muy bien», dijo finalmente, «pero hay condiciones adicionales». «¿Cuáles?» «Debe irse de Madrid, de España, preferiblemente. Y no puede tener contacto con Félix durante al menos 2 años. Necesitamos asegurar que no habrá reconciliaciones sentimentales». Cada condición fue como una puñalada en el pecho, pero Marcelina asintió. «Acepto». Mientras firmaba los documentos que destruían oficialmente su matrimonio, sintió como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Cada firma, cada inicial, era un pedazo de su corazón que se quedaba en esas páginas. «¿A dónde irá?», preguntó Herrera con curiosidad casi clínica. «Mi prima vive en Barcelona», mintió. «Empezaré de nuevo allí». En realidad, había comprado un billete a Londres con los últimos ahorros que le quedaban, lo suficientemente lejos como para que Félix no pudiera encontrarla, lo suficientemente desconocido como para perderse en el anonimato de una ciudad que no conocía. Cuando salió del despacho de Herrera, Miguel la esperaba con lágrimas en los ojos. «Señora Marcelina, reconsidérelo. El señor Félix estará mejor sin mí», lo interrumpió. «Al aeropuerto, por favor». Durante el trayecto, su teléfono no dejó de sonar. Era Félix, que había despertado y encontrado su carta. Los mensajes se sucedían uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. «¿Dónde estás? No puedes irte así. Marcelina, por favor, podemos solucionarlo juntos. Te amo. Nada más importa. Vuelve a casa. Por favor, no me hagas esto. Eres lo único que tengo». Cada mensaje era una tortura, pero Marcelina se obligó a no responder. Con manos temblorosas, escribió un último mensaje. «Te amaré toda la vida, pero a veces amar significa dejar ir. Sé feliz, mi vida. Esa es mi única petición». Después, apagó el teléfono y se lo entregó a Miguel cuando llegaron al aeropuerto. «Déselo cuando esté lo suficientemente lejos como para que no pueda seguirme», le pidió. Miguel tomó el teléfono con manos temblorosas. «Esto está mal, señora. Están hechos el uno para el otro. Por eso mismo», susurró ella. «Porque nos amamos demasiado como para destruirnos mutuamente». En la sala de embarque, mientras esperaba su vuelo, Marcelina vio las noticias en una pantalla. Campos Enterprises había emitido un comunicado oficial. El CEO había decidido tomarse un período de reflexión personal
tras algunos malentendidos familiares, pero regresaría pronto con renovadas energías para liderar la empresa hacia el futuro. Sonrió entre lágrimas. Ya había funcionado. Félix estaba a salvo. Cuando anunciaron su vuelo, Marcelina caminó hacia la puerta de embarque, sintiendo que dejaba atrás no solo un país, sino toda una vida. En su corazón llevaba los recuerdos de las noches en vela, las cenas que él cocinaba, los besos robados, las confesiones susurradas en la oscuridad. Llevaba el amor más grande de su vida, y precisamente por eso tenía que dejarlo ir. Al tomar asiento en el avión, se permitió llorar por última vez. Lloró por el futuro que nunca tendrían, por los hijos que nunca concebirían, por las mañanas que nunca compartirían despertándose juntos. Lloró por un amor tan grande que solo podía expresarse a través del sacrificio. Y mientras el avión despegaba, elevándose sobre la ciudad que contenía todo lo que amaba, Marcelina supo que había tomado la decisión correcta, aunque le costara el corazón. Félix descubrió la verdad 3 días después, cuando ya era demasiado tarde para detenerla. Estaba en su oficina, tratando de fingir normalidad ante los empleados que lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, cuando Miguel apareció en su puerta con el rostro descompuesto y un sobre en las manos. «Necesita ver esto, señor Félix», dijo con voz quebrada. «La señora Marcelina me pidió que se lo diera, pero yo esperaba que cambiara de opinión y regresara». Dentro del sobre había una copia de todos los documentos que ella había firmado con Herrera, la anulación matrimonial, la declaración jurada donde se culpaba a sí misma, el compromiso de devolver cada euro, y una segunda carta, esta más larga que la primera. «Mi amor, si estás leyendo esto es porque Miguel ha perdido la esperanza, igual que yo. Para cuando estas palabras lleguen a ti, ya estaré lejos, construyendo una vida que no incluye tu sonrisa cada mañana, ni tus brazos cada noche. No me busques. Por favor, no me busques. Necesito que entiendas que esto no es un capricho ni una decisión tomada a la ligera. Es la única forma que encontré de salvarte de la destrucción total. Herrera tenía razón en una cosa. Técnicamente, me vendí por 500.000 euros, pero se equivocaba en todo lo demás. No lo hice por avaricia, lo hice por amor. Amor hacia mi madre, sí, pero también hacia ti, aunque entonces era demasiado cobarde para admitirlo. Y ahora me vendo otra vez. Esta vez me vendo por tu libertad, por tu empresa, por tu futuro. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida. Sé feliz, Félix. Enamórate de alguien que pueda quedarse. Ten hijos que lleven tu sonrisa. Construye el imperio que tu abuelo soñó. Y cuando seas viejo y pienses en mí, sonríe recordando que una vez alguien te amó tanto que fue capaz de desaparecer para que fueras libre. Tuya siempre, aunque nunca más pueda hacerlo, M. La carta se deslizó de sus manos temblorosas, mientras la realidad lo golpeaba como un martillo. Marcelina no había huido por cobardía o por dinero, se había sacrificado por él, había renunciado a su propia felicidad para salvarlo, y él había sido demasiado estúpido para impedirlo. «¿Dónde está?», le gritó a Miguel. «¿A dónde fue?». «No lo sé, señor», respondió el hombre mayor con lágrimas en los ojos. «Solo dijo que empezaría de nuevo en un lugar donde usted no pudiera encontrarla». Félix se levantó como un huracán, tirando papeles y apartando sillas a su paso. Corrió hacia el despacho de Herrera como un poseso, irrumpiendo sin anunciarse en una reunión importante. «¿Qué le hiciste?», rugió, agarrando al abogado por las solapas de su traje caro. «Félix, cálmate», dijo Herrera con voz tensa. «Tu esposa tomó una decisión inteligente. Aceptó un trato que los beneficia a ambos». «Ella no era mi esposa, era mi vida», gritó Félix. «Y tú la chantajeaste para que me abandonara». «Yo le ofrecí una salida honorable a una situación comprometida», replicó Herrera. «Ella eligió tomarla». Félix lo soltó bruscamente y se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Dime dónde está. Tienes que saberlo. Aunque lo supiera, no te lo diría. Parte del acuerdo fue que no tendrían contacto durante 2 años. Es lo mejor para todos». «¿Lo mejor?», Félix rió con amargura. «¿Separar a 2 personas que se aman es lo mejor? ¿Separar a un CEO de una mujer que podría arruinar su carrera? Sí». Félix se acercó peligrosamente al escritorio de Herrera. «Marcelina no arruinó nada. Tú lo hiciste. Todos ustedes lo hicieron con su paranoia y su avaricia». Salió de la oficina dando un portazo que resonó por todo el edificio.
Durante las siguientes semanas, contrató a 3 investigadores privados diferentes, pero todos llegaron a la misma conclusión. Marcelina Zúñiga había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, a 1000 kilómetros de distancia, Marcelina intentaba reconstruir su vida en Londres con la determinación de alguien que no tiene otra opción que sobrevivir. Había encontrado trabajo como traductora en una pequeña empresa de importaciones, un empleo que apenas le daba para un estudio diminuto en Bermondsey, pero que le permitía mantenerse ocupada durante el día. Las noches eran más difíciles. Cada atardecer, cuando el sol se ponía sobre el Támesis, se permitía pensar en él durante exactamente 10 minutos. Se imaginaba qué estaría haciendo, si habría superado ya su ausencia, si alguna otra mujer habría ocupado su lugar en esa cama donde habían sido tan felices. «Marcelina», la llamó su jefa, una mujer mayor llamada Patricia. «¿Te encuentras bien? Llevas llorando todos los días desde que llegaste». «Estoy bien», mintió Marcelina. «Solo me cuesta adaptarme». Pero no estaba bien. No dormía, había perdido peso, y a veces se quedaba horas mirando su teléfono nuevo, tentada a escribir su número, a escuchar su voz aunque fuera una sola vez más. Carmen le había escrito cartas a través de un apartado de correos, contándole cómo Félix había cambiado, cómo ya no sonreía nunca, cómo trabajaba 18 horas al día, como si quisiera ahogarse en los números y las reuniones, cómo había despedido a 3 asistentes porque ninguna era lo suficientemente eficiente. «Está destrozado, Marce, igual que tú. Esto es una locura. 2 personas que se aman separadas por el orgullo y el miedo. Pero no era orgullo ni miedo. Era amor. Un amor tan grande que dolía en cada respiración, en cada latido, en cada momento de conciencia. Una noche de lluvia londinense, mientras caminaba de vuelta a su diminuto apartamento después del trabajo, Marcelina vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas que hablaban de noches sin sueño, pero en sus ojos había algo que no había estado allí antes, una determinación férrea, la fortaleza de alguien que había tomado la decisión más difícil de su vida y la había cumplido. Se había convertido en una mujer que había amado tan profundamente que había sido capaz de renunciar a ese amor por el bien del hombre que adoraba. Y aunque le doliera hasta los huesos, sabía que había hecho lo correcto. Esa misma noche, al otro lado del Canal de la Mancha, Félix se quedó dormido en su oficina otra vez, con la foto de su boda civil sobre el escritorio y el eco de su nombre en los labios. Ambos soñaron con el mismo recuerdo, aquella mañana perfecta, cuando se despertaron juntos por primera vez, creyendo que tenían toda la vida por delante. Ninguno de los dos sabía que el amor verdadero, como las plantas más resistentes, puede sobrevivir incluso a los inviernos más crueles. La noticia llegó en el momento más cruel posible, cuando Marcelina había comenzado a creer que podría sobrevivir sin él. Llevaba 2 meses en Londres, 2 meses fingiendo que cada día era más fácil que el anterior, cuando los mareos matutinos la obligaron a enfrentar una verdad que la paralizó de terror. La farmacéutica del barrio le entregó la prueba de embarazo con una sonrisa maternal que contrastaba cruelmente con el pánico que se apoderaba de su pecho. 2 líneas que cambiaban todo. Se quedó sentada en el diminuto baño de su estudio durante 1 hora, mirando ese pequeño trozo de plástico que contenía el futuro más complicado que podía imaginar. Un bebé, el bebé de Félix. El resultado de aquellas noches perfectas en Madrid, cuando creían que el amor podía conquistarlo todo. Su primera reacción fue llamarlo. Sus dedos marcaron su número 3 veces antes de colgar, recordando las condiciones del acuerdo con Herrera. No podía contactarlo, no por 2 años. Pero ¿cómo iba a criar al hijo de un hombre que creía que lo había abandonado por dinero? Esa noche, mientras la lluvia londinense golpeaba su ventana, escribió una carta que nunca enviaría. Mi amor, llevamos a tu hijo en el vientre. Es lo más hermoso y lo más terrible que me ha pasado en la vida. Hermoso porque es parte de ti, y terrible porque nunca podrás conocerlo. Al día siguiente, Patricia notó su palidez extrema. Marcelina, querida, pareces un fantasma. ¿Estás enferma? Algo así, murmuró ella, tocándose instintivamente el vientre a un plano. ¿Necesitas tiempo libre? Tienes derecho a días de enfermedad. Marcelina negó con la cabeza. El trabajo era lo único que la mantenía cuerda.
lo único que impedía que se quebrara completamente pensando en todo lo que había perdido. Mientras tanto, en Madrid, Félix vivía su propio infierno personal. Había vuelto oficialmente a su puesto como CEO, pero era una sombra del líder que había sido. Tomaba decisiones correctas porque tenía el piloto automático activado, pero ya no había pasión en su trabajo, ya no había fuego en sus ojos. Miguel lo observaba con preocupación creciente. «Señor Félix, tiene que comer algo», le decía cada día, trayéndole almuerzos que apenas tocaba. «No tengo hambre, Miguel». «Señor», con todo respeto, la señora Marcelina no habría querido verlo así. La mención de su nombre era como recibir una puñalada cada vez. Félix levantó la vista de los documentos que fingía leer. «¿Has sabido algo de ella?» «Nada, señor. Es como si hubiera desaparecido del mundo». Y efectivamente, Marcelina se había vuelto invisible. Había cortado todos los lazos con su vida anterior, excepto las cartas esporádicas de Carmen que llegaban a su apartado de correos. Pero incluso esas habían dejado de llegar después de que Marcelina le pidiera que no volviera a escribir. «Es demasiado doloroso, Carmen. Necesito seguir adelante». A los 3 meses de embarazo, cuando ya no podía ocultar las náuseas constantes ni el cansancio extremo, Marcelina tomó una decisión que la aterrorizaba. Llamó a su madre. «Mamá, soy yo». La voz de Esperanza Zúñiga se llenó de alegría y alivio. «Marcelina, hija mía, ¿dónde estás? Félix vino a verme hace unas semanas. Está desesperado buscándote». El corazón de Marcelina se detuvo. «¿Félix fue a verte?» «Sí, mi niña. Está destrozado. Me dijo que te ama más que a su propia vida, que fue todo un malentendido. ¿Por qué huiste así?» Marcelina cerró los ojos, imaginándose a Félix en el hospital, hablando con su madre, buscando pistas sobre su paradero. «Es complicado, mamá. ¿Cómo estás tú? ¿El tratamiento está funcionando?» «Estoy bien, hija. Los médicos dicen que la enfermedad está en remisión, pero yo no importo ahora. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy...» Marcelina se tocó el vientre. «Mamá, voy a ser madre». El silencio del otro lado fue ensordecedor. «¿Es de Félix?» «Sí, él lo sabe». «No, y no puede saberlo. Marcelina, eso está mal. Un hombre tiene derecho a conocer a su hijo. No si ese conocimiento puede destruir su vida», susurró Marcelina. «Mamá, necesito que me prometas algo. Si él vuelve a buscarte, si te pregunta por mí, no le digas nada sobre el bebé. Por favor, hija mía, prométemelo, te lo prometo», dijo su madre con voz quebrada. «Pero algún día tendrás que decirle la verdad». Esa misma noche, Marcelina soñó que estaba de vuelta en el ático de Madrid, despertándose en los brazos de Félix. En el sueño, él ponía la mano sobre su vientre abultado y sonreía con esa expresión de felicidad pura que solía tener cuando la miraba. Se despertó llorando, con las manos protegiendo instintivamente al bebé que crecía dentro de ella. Al día siguiente, mientras caminaba por los jardines de Regent's Park durante su hora de almuerzo, vio a una pareja joven con un cochecito de bebé. El hombre empujaba el cochecito mientras la mujer se reía de algo que él había dicho, y por un momento Marcelina pudo imaginarse esa vida alternativa, ella y Félix paseando por el Retiro con su hijo, siendo una familia normal, feliz, sin secretos, ni contratos, ni separaciones forzadas. Pero luego recordó las palabras de Herrera: «Debe irse de Madrid y no puede tener contacto con Félix durante al menos 2 años. 2 años. Su hijo tendría casi 2 años cuando pudiera siquiera plantearse contarle la verdad a Félix. Para entonces, él habría seguido adelante. Quizás se habría casado con alguien más. Quizás habría tenido otros hijos con una mujer que sí pudiera quedarse a su lado». Esa noche, escribió en el diario que había comenzado a llevar para el bebé: «Mi pequeño amor, hoy cumples 3 meses de existencia. Tu papá no sabe que existes, y no sé si algún día lo sabrá. Pero quiero que sepas que fuiste concebido en el amor más puro que he conocido. Fuiste concebido en esas noches perfectas cuando creíamos que podíamos contra todo. Eres la prueba viviente de que el amor verdadero puede crear milagros, incluso en medio de la tragedia». A cientos de kilómetros de distancia, Félix se quedó dormido en su oficina otra vez, con la cabeza sobre el escritorio donde aún guardaba la foto de su boda civil. En su sueño, escuchaba la risa de un niño que no conocía, pero que de alguna manera se sentía familiar.
Y en algún rincón del universo, el destino preparaba el momento en que la verdad saldría a la luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas separadas. El destino eligió un hospital londinense para reunir lo que nunca debería haberse separado. Marcelina llegó a urgencias del St. Thomas Hospital a las 3 de la madrugada, doblada de dolor, con contracciones que habían comenzado 6 semanas antes de lo previsto. A los 7 meses de embarazo, su cuerpo había decidido que ya no podía soportar más el peso del secreto que llevaba dentro. «Necesito llamar a alguien», le dijo a la enfermera mientras la preparaban para el parto de emergencia. «Por favor, es importante». Con manos temblorosas, marcó el único número que sabía de memoria. Carmen contestó al tercer tono, con voz somnolienta. «¿Marcelina? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Carmen». La voz se le quebró. «Estoy dando a luz, sola, en Londres, y necesito que sepas que si algo me pasa...» «¿Qué? ¿Dando a luz? ¿De quién? ¿Cuándo?» «Es de Félix», susurró Marcelina entre contracciones. «Si algo sale mal, por favor, díselo. Dile que lo amé hasta el último segundo de mi vida». La línea se cortó cuando las enfermeras la llevaron al quirófano. Carmen se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Después, sin pensarlo 2 veces, marcó el número de Félix. «Carmen, son las 3 de la mañana», contestó él con voz ronca. «¿Qué pasa?» «Félix, siéntate. Lo que voy a decirte va a cambiar tu vida para siempre». Cuando Carmen le contó sobre la llamada, sobre el bebé, sobre Marcelina sola en un hospital londinense, Félix sintió que el mundo se detenía completamente. «¿Un hijo?», susurró. «¿Tengo un hijo? En este momento está naciendo», dijo Carmen. «Y ella está sola, Félix. Completamente sola». Félix no recordaba haber colgado el teléfono, ni haberse vestido, ni haber conducido como un loco hasta el aeropuerto. Solo recordaba una urgencia desesperada, un dolor físico que le atravesaba el pecho al pensar en Marcelina pasando por eso sin él. El primer vuelo a Londres salía a las 6 de la mañana. Compró un billete en primera clase y se pasó las 2 horas de vuelo rezando a un Dios en el que hacía años que no creía, pidiendo que ella y el bebé estuvieran bien. Mientras tanto, en el hospital londinense, Marcelina daba a luz a una niña perfecta de 2,5 kilos que llegó al mundo llorando con tanta fuerza que todas las enfermeras sonrieron. «Es preciosa», le dijo la doctora. «¿Cómo va a llamarla?» Marcelina miró a su hija, esa pequeña criatura que tenía los ojos oscuros de su padre y su misma determinación, y supo inmediatamente cuál era su nombre. «Esperanza», murmuró. «Se llama Esperanza Campos Zúñiga». Cuando Félix llegó al hospital, estaba empapado por la lluvia londinense y tenía la respiración entrecortada de haber corrido desde el taxi. Se acercó a recepción con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que se escuchaba en todo el vestíbulo. «Busco a Marcelina Zúñiga», dijo. «Dio a luz esta madrugada». La recepcionista lo miró con curiosidad. «¿Es usted familiar?» «Soy...» Se detuvo. «Soy el padre del bebé». Cuando llegó a la habitación, se quedó paralizado en el umbral. Marcelina estaba sentada en la cama, pálida pero radiante, con un pequeño bulto en los brazos. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se transformó en una mezcla de shock, alegría y terror. «¿Cómo?» «Carmen me llamó», dijo él acercándose lentamente. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?» «No podía», susurró ella. «El acuerdo con Herrera...» «Al diablo Herrera», dijo Félix, y su voz tembló. «Al diablo todos los acuerdos. ¿Cómo pudiste pensar que no querría saber que iba a ser padre?» Marcelina lo miró con ojos llenos de dolor. «Porque pensé que ya habías sufrido suficiente por mi culpa, porque creí que era mejor que siguieras adelante sin mí». Félix se sentó en el borde de la cama, sin apartar los ojos de ella. «¿Seguir adelante? Marcelina, estos 8 meses han sido un infierno. No he vivido un solo día sin pensar en ti, sin buscarte, sin preguntarme qué hice mal para que me dejaras». «No hiciste nada mal», sollozó ella. «Yo lo hice todo mal. Te amé tanto que creí que amarte significaba dejarte ir». Félix extendió los brazos temblorosos. «¿Puedo conocer a mi hija?» Marcelina le entregó el pequeño bulto con cuidado infinito. Cuando Félix sostuvo a Esperanza por primera vez, algo se rompió y se recompuso dentro de él al mismo tiempo. La niña abrió los ojos
y lo miró con esa curiosidad intensa que reconoció inmediatamente como suya. «Hola, pequeña», susurró con voz quebrada. «Soy tu papá, y siento muchísimo no haber estado aquí cuando naciste». La bebé cerró su manita diminuta alrededor del dedo de Félix, y él supo que nunca más podría vivir sin esas dos mujeres. «Marcelina, mírame», dijo sin apartar los ojos de su hija. «Mírame y escúchame muy bien». Ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amo», dijo él. «Te amo desde hace 4 años. Te amé durante estos 8 meses de infierno y te voy a amar hasta el día que me muera. Nada de lo que pasó importa. Ni los contratos, ni Herrera, ni los acuerdos estúpidos. Solo importamos nosotros 3. Félix, cásate conmigo», la interrumpió. «No por dinero, ni por empresas, ni por testamentos. Cásate conmigo porque te amo y porque quiero pasar el resto de mi vida despertándome contigo y viendo crecer a nuestra hija». Marcelina se cubrió la cara con las manos, sollozando. «¿Cómo puedes perdonarme? Te quité 8 meses de embarazo. Te perdiste su nacimiento. Me quitaste 8 meses de infierno», la corrigió él, «pero me devolviste toda una vida de felicidad». Se inclinó y la besó suavemente, saboreando las lágrimas saladas en sus labios, sintiendo cómo años de dolor se desvanecían en ese momento perfecto. «¿Es eso un sí?», murmuró contra sus labios. «Es un sí para toda la vida», susurró ella. Y mientras la lluvia londinense se convertía en un sol tímido que se colaba por la ventana del hospital, Félix Campos sostuvo a sus 2 amores en sus brazos y supo que algunas historias de amor son tan poderosas que ni siquiera el destino puede separarlas para siempre. 3 años después, Madrid los recibió como había recibido a todos los grandes amores de la historia, con brazos abiertos y la promesa de nuevos comienzos. Marcelina caminaba por el Retiro, empujando el cochecito donde dormía su segundo hijo, Diego, de 6 meses, mientras Esperanza corría adelante persiguiendo las palomas con la risa cristalina que había heredado de su madre y la determinación férrea de su padre. «¡Mami, mira!», gritó la niña señalando hacia el estanque. «Los patos están nadando como cuando papá me enseñó». Félix apareció corriendo detrás de ella, con la camisa desarreglada y una sonrisa que no había perdido desde aquel día en el hospital londinense. A los 39 años, el CEO más temido de Madrid se había convertido en el padre más enamorado del mundo. «Esperanza, no corras tan rápido», le dijo, alzándola en brazos. «Mamá no puede alcanzarte con Diego en el cochecito». «Es que las palomas se van a ir», protestó la niña. «Y quiero darles las migas del pan que hiciste esta mañana». Marcelina se acercó a ellos, con el corazón desbordándose de felicidad, como cada día durante los últimos 3 años. Félix había cumplido su promesa. Se habían casado por segunda vez, esta vez por la iglesia, con Esperanza como testigo de honor en un vestido blanco diminuto que la hacía parecer un ángel. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Félix, rodeándola con el brazo libre mientras sostenía a Esperanza con el otro. «¿El día que nuestra hija decidió que las palomas eran más importantes que la siesta de su hermano?», bromeó Marcelina. «Es el día que firmamos nuestro primer contrato», dijo él besando su sien. «Hace exactamente 4 años». Marcelina lo miró sorprendida. ¿Cómo recordaba la fecha exacta? «Pensé que querrías olvidar ese día», murmuró ella. «¿Olvidar el día que comenzó la mejor historia de mi vida?». Félix la miró con esos ojos que seguían haciéndola sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Jamás. Se sentaron en un banco bajo los árboles, con Diego dormido en el cochecito y Esperanza ocupada alimentando a los patos. El sol de otoño se filtraba entre las hojas doradas, creando una atmósfera mágica que parecía diseñada especialmente para ellos. «A veces pienso en lo diferentes que habrían sido nuestras vidas si yo no hubiera aceptado ese contrato», dijo Marcelina, apoyando la cabeza en el hombro de Félix. «Habríamos encontrado el camino de cualquier manera», respondió él con convicción. «El amor verdadero siempre encuentra el camino». En la distancia podían ver la silueta de las torres de Campos Enterprises, la empresa que ahora dirigían juntos. Después de su regreso de Londres, Félix había insistido en que Marcelina fuera su socia oficial, no solo en la vida, sino también en los negocios. Habían convertido la compañía en la más próspera de España, pero más importante aún, habían demostrado que el amor y el trabajo podían ir de la mano cuando había respeto y confianza mutua. «Papá»,
Esperanza se acercó corriendo, con las mejillas coloradas y los ojos brillantes. ¿Por qué mamá y tú se miran así? ¿Cómo nos miramos, princesa?, preguntó Félix, alzándola para sentarla en sus rodillas. Como en las películas que ve mamá cuando cree que estoy dormida, dijo la niña con la honestidad brutal de los 3 años. Como si fueran príncipes y princesas. Marcelina se echó a reír, esa risa que Félix había echado de menos durante 8 meses insoportables y que ahora se había comprometido a escuchar todos los días del resto de su vida. «Es porque tu papá sigue siendo mi príncipe azul», le dijo a Esperanza, «incluso cuando se queda dormido en el sofá viendo fútbol. Y mamá sigue siendo mi princesa», añadió Félix, «incluso cuando me regaña por dejar los calcetines tirados». Diego se despertó en ese momento, como si hubiera sentido que se perdía una conversación importante. Félix lo sacó del cochecito y el bebé inmediatamente se tranquilizó en sus brazos, mirándolo con esos mismos ojos campos que Esperanza había heredado. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró Marcelina, observando a su familia perfecta. «¿Qué? Que todo empezó con un contrato que se suponía que era solo un negocio, y míranos ahora». Félix sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella y que había aprendido a reconocer en todas sus variaciones. La sonrisa de la mañana cuando se despertaban juntos, la sonrisa del mediodía cuando ella llegaba a la oficina con el almuerzo, la sonrisa de la noche cuando ponían a los niños a dormir y por fin podían estar solos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre ese contrato y este?», dijo él, señalando hacia su familia. «¿Cuál?». «Que aquel tenía fecha de vencimiento. Este es eterno». Se besaron suavemente mientras los niños protestaban con risitas, y Marcelina supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era el ático lujoso de Madrid, ni siquiera los brazos de Félix, aunque los adorara. Su lugar en el mundo era exactamente ese momento, una tarde de domingo en el Retiro, con el hombre que amaba más que a su propia vida y los hijos que habían nacido de ese amor imposible que había vencido contratos, separaciones, malentendidos y hasta el destino mismo. Mientras caminaban de vuelta a casa, con Esperanza contándoles a los patos que tenían que portarse bien hasta la próxima visita, y Diego durmiendo plácidamente en los brazos de su padre, Marcelina pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban pasando por situaciones difíciles, creyendo que el amor verdadero era solo cosa de cuentos de hadas. Y sonrió, porque ella era la prueba viviente de que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Incluso cuando empiezan con un contrato de 500.000 euros. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? ¿Y si fueras tú, habrías hecho la misma elección que Marcelina? ¿Qué aprendiste con esta historia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.